Ahora, en Mateo 6, este es el texto que ya conocemos. Hemos estado detenidos aquí en medio del Padre Nuestro. En el versículo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos. En este tema vamos a tener que meternos próximamente. Del santificado o glorificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo. Esto es obviamente la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Su voluntad de decreto, su voluntad revelada, es un gran tema. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos detenidos con este asunto. Ahora buscan en Romanos, en su capítulo 12. Al orar, lo que estamos haciendo es, nos estamos entregando a Dios para que se haga su voluntad. Y como vamos a llegar a discutir esto ahora, la primera parte, ¿no? Estamos en realidad adorando a Dios, como vamos a ver. Ahora, en Romanos 12, así que hermanos, el primer versículo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, esta fórmula, como un sacrificio no muerto sino vivo, y el cuerpo consagrado, santo, apartado, ¿no?, del pecado, el mundo, el diablo, y entregado a Dios, agradable así a Dios, que es este gran tema. Es lo que vamos a llegar a empezar a ver, que es se traduce culto, adoración en muchas versiones. Es tan sorprendente en inglés. Esta frase la traduce la versión antigua reasonable service. De ahí viene el folleto que tenemos de Peter Masters, vuestro servicio razonable, ¿no? Pero la idea aquí técnicamente, correctamente, es adoración que resulta en el servicio. Incluso muchas veces la palabra adoración y servicio son usadas como sinónimas en ambos testamentos, ¿no? Y no seamos conformados a este mundo, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento, con el fin de experimentar, y en este lío nos vamos a volver a meter, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, hace 8 días hicimos un mini recorrido por este tema de la voluntad de Dios, dando por sentado que Dios tiene un plan, que este plan no puede ser manipulado, que hay muchas cosas en el plan que jamás habríamos pensado nosotros, y con la advertencia de que la forma más fácil para meternos en problemas en la vida cristiana es desviándonos o rebelándonos en contra o tratando de manipular o cambiar este plan de Dios. Es la fórmula, ¿no? Hay muchos que dicen: no, hermano, Dios es soberano y esto no lo va a permitir. Yo no sé cuál Biblia están leyendo. Todas las biografías bíblicas están llenas de ejemplos de personas que se metieron en graves problemas, desviándose de la voluntad de Dios. Y luego comenzamos a discutir este asunto de la voluntad de Dios y el hecho de que hay que enfrentarnos con muchísimos obstáculos, ¿no?, que están en el camino. Y llegamos a la primera conclusión preliminar de que la búsqueda de la guianza divina, es un asunto en donde la palabra escrita de Dios es primordial. Esta renovación de nuestra forma de pensar sucede por medio de la palabra de Dios. Tenemos este gran tema en Efesios 5 de que no seamos insensatos, necios, estúpidos, una traducción coloquial, sino entendidos de cuál sea esta misma fórmula, la voluntad de Dios. Hay que entender, hay que tratar de entender, hay que procurar entenderlo. Y esta guía divina, ¿no?, comienza como algo inteligente, en donde es por medio del estudio, la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, que esta renovación va a suceder, esta transformación, aplicando esta palabra a todos los distintos aspectos de nuestras vidas.
¿Se acuerdan de la fórmula 90-10? El 90% de lo que Dios quiere que cada creyente haga con su vida, aquí está revelado, aquí está escrito, ¿no? Y este Dios jamás nos guiará a actuar en contra de su palabra, su voluntad revelada, ¿no? En la Biblia. Jamás lo hará, ¿no? Aunque hay un sinnúmero de casos, ¿no? De creyentes que creen que ellos son la excepción a esta regla, que Dios me está guiando a hacer una lista de cosas contrarias a su palabra y que en el caso de ellos estos son la excepción a... No hay excepciones, ¿no? No hay excepciones a esta regla. Y por lo tanto tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios enseña, tratando de discernir, tratando con la ayuda del Espíritu Santo y la aplicación de esta palabra a cada caso en donde hay que tomar decisiones, no dejarnos guiar por señales, sentimientos, supersticiones o otras tonterías, sino meditando, considerando, aplicando estas normas, estas reglas, estas prohibiciones, estos mandamientos a nuestro caso, ¿no? Con el fin de obedecer. Ahora, de manera preliminar, al decir lo que estamos comentando aquí en la introducción, que la palabra de Dios es nuestra guía, ¿no? Vamos a meternos ahora en este asunto. Es nuestra comprensión de esta guía, lo que es el primer factor, y quizás no es el más importante, ¿no? En Hebreos esta fórmula de los que tienen su capacidad de discernir por el uso, por la costumbre, por el hecho de haber aplicado esta palabra una y otra vez a sus propias vidas, han aprendido cómo discernir. Esto normalmente en la vida de la mayoría de los creyentes, esto no es el dilema. O sea, no es que no pueden saber la voluntad de Dios, es que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ese es el problema, como vamos a volver a ver el día de hoy. No es que no pueden saber, es que no quieren hacer la voluntad de Dios claramente revelada en su palabra. Y el asunto se vuelve así, algo de obediencia. Eso fue el punto terminando hace 8 días. Obediencia o desobediencia. Y en ese sentido siempre tenemos que examinarnos a nosotros mismos, escudriñar nuestros motivos, nuestros deseos, preguntándonos si lo que estamos pensando hacer, si mi plan, mis sueños, mi propósito, mis deseos estén o no de acuerdo con la voluntad de Dios, y lo que estoy persiguiendo y procurando va a terminar en mi transformación, en mi semejanza a Cristo. Esto requiere mucha honestidad, no es un asunto tan sencillo. Es algo, como vamos a volver a ver el día de hoy, es algo profundo en donde se requiere transparencia, honestidad en nuestra relación con Dios, entendiendo la gravedad de este asunto, ¿no? Bueno, en este asunto estamos nuevamente el día de hoy, y no vamos a alargar más la introducción terminó, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer primero es repasar este argumento acerca de cómo Dios puede contestar nuestras peticiones. Y en el contexto de su voluntad, estamos hablando de eso, ¿no? Y por eso les pido que pasen ahora a Santiago 4, ¿no? Y lo que vamos a repasar aquí, aunque espero, tenemos que ver una lista de estos ejemplos, espero que esto no sea todo el sermón el día de hoy, pero vamos a ver qué pasa. Santiago 4, ¿no? Y en esto vamos a meternos, ¿no? En relación con la voluntad de Dios, la oración, y esta fórmula tan importante
la petición y el motivo, ¿no? Como vamos a ver. Ahora, aquí en Santiago 4, ¿ya lo tienen? En el contexto es todo tipo de conflictos, guerras, conflictos interpersonales. En el primer versículo, la persona por dentro, codiciando y llegando al extremo. La fórmula aquí es espantosa, matar, ¿no? ¿Qué es esto? Simbólicamente, por lo menos, ¿no? Meterse en conflictos hasta el punto de matar. Ardez, nuestra versión antigua en Santiago 4 traduce esta fórmula ardez de envidia. Es un tema extraordinario en donde están toda una mezcolanza de motivos aquí. Y luego no podés alcanzar y esto de combatir y llevar a cabo un tipo de guerra o conflicto tratando de lograr nuestra voluntad. Y luego dice, y no tenéis lo que deseáis. Y la fórmula porque no pedís, y como vamos a ver, esto es porque no pedimos correctamente lo que estamos deseando. Y luego al pedir, en muchos casos, vean en 4:4, no recibís porque pedís mal para gastar en la fórmula deleites, concupiscencias, placeres, ¿no? Es una fórmula muy, muy conocida. Entonces aquí vamos a meternos en este asunto. Ahora, este texto dice que no tienen lo que desean porque no se lo pidan, ¿no? Primero, y aún pidiendo, ¿no? Aún cuando se lo pidan, no lo reciban por sus malas intenciones, o yo voy a decir malos motivos o malos deseos, ¿no? Que son egoístas en el contexto aquí, pasiones, placeres, deleites. Entonces, aquí se introduce este gran tema, la relación entre el pedir y recibir, y el hecho de pedir muchas cosas y no recibirlas, por lo que acabamos de leer aquí, porque las estamos pidiendo mal, ¿no? Esto es el gran tema de los motivos, que no vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero es un argumento preliminar aquí. Y en el contexto hay de este tema, luego más adelante llegamos al versículo 13, este ejemplo que ya lo hemos citado, los que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, compraremos mercadería, ganaremos. Y el gran tema, ¿no? de esta persona con sus planes, todo lo que está en esta lista de cosas, contando con su viaje, con su estancia, con todo un año, con el día de mañana. Y el argumento sigue siendo que no sabemos, ¿no? Ni qué va a suceder, menos si vamos a vivir, ¿no? En el versículo 14, tu vida como la neblina, como el vapor, ese texto lo conocemos. Y luego en el versículo 15, nuestro tema, la voluntad de Dios. En lugar del cual deberías de decir, si el Señor quisiere. ¿Qué es esto? Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios comienza con nuestra estancia de este mundo, con la cuestión de si viviremos un día más o no. Y luego, más allá de la pregunta de nuestra estancia, nuestra vida prolongada o no, la pregunta de si haremos esto o de si haremos aquello, ¿no? Y el argumento en el versículo 16 es todo esto no es más que soberbia, jactancia, vanagloria incluso, ¿no? Deberíamos de decir si el Señor quiere. ¿Qué es esto? Más que decirlo, sino dejarlo todo en las manos de Dios. Entonces, este tema es extraordinario. Podríamos detenernos aquí a discutir cada frase de esta fórmula. Si Dios quiere, viviremos, ¿no? Y si Dios quiere, haremos tal o cual cosa. Pero esto introduce lo que vamos a ver en este sermón. Y el tema que vamos a discutir aquí es lo que tengo en el pizarrón. Hay
distintas formas en que Dios nos puede contestar en relación con nuestras oraciones, nuestras peticiones. Esta fórmula la conocemos. Dios puede contestarnos, aquí lo tengo en el pizarrón, diciendo sí a la petición que le estamos haciendo y a la vez no a su motivo. Hay una fórmula aquí que conocemos, ¿no? Dios puede decir a la petición sí, pero al motivo, la motivación, no. Lo vamos a ver en un momento. O Dios puede decir no a la petición, y sí al motivo, sorpresivamente, ¿no? Puede negarte algo, pero a la vez decir sí a lo que es tu motivación. O tercero, Dios puede decir sí a la petición y sí a tu motivo. Al motivo, ¿no? La motivación de la petición, sí y sí. Obviamente, el cuarto ejemplo, Dios puede decir no a la petición y no al motivo. No. Entonces puede ser sí, no, sí, sí, o no. Y ya se confundieron todos, ¿no? Por eso vamos a ver los ejemplos. Ahora busquen rápidamente. Los ejemplos de estos son muchísimos, pero vamos a ver unos cuantos y el último que vamos a ver es como una bomba, como vamos a explicar más adelante. Ahora vamos, entonces, para ver ejemplos de esto, vamos primero a Números, ¿no? Al Antiguo Testamento, al libro de Números, a su capítulo 11. No podemos detenernos a discutir a detalle ninguno de estos ejemplos, tan solo quiero que veamos que lo que estamos viendo en este mini bosquejo de cómo Dios puede contestar, seguimos hablando de su voluntad, ¿no? Y de que en estas cuatro formas o maneras Dios nos puede contestar. De esto lo vuelvo a decir, hay muchos ejemplos. Aquí en Números, ¿no? En su peregrinación por el desierto, hay este ejemplo triste. Incluso este no es el único ejemplo triste de este asunto. Esto en relación con el maná, ¿no? Este tipo de pan horneado, después de recibirlo milagrosamente del cielo, ¿no? En donde hacían todo lo posible, maná para almorzar, desayunar, cenar, y tenían, yo tengo aquí la idea de pan frito, empanizado, enchilado, horneado. Incluso hay más de un texto que habla de esto, como que hacían como donas y luego como tortas, de este misterioso maná estamos hablando, ¿no? Que tenía el sabor de hojuelas con miel. En Éxodo 16 se traduce tortas con miel, dando a entender que le agregaban cosas, ¿no? Al maná. Es un tema extraordinario, en donde los judíos llegaron a lo largo de 40 años, vivían de esto, ¿no? En su peregrinación por el desierto. Y como en tantos ejemplos aquí, vean en 11:1 de Números, ¿no? Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, ¿no? Y lo oyó Jehová y se encendió su furor, su ira, su enojo, estos que dicen que Dios no se enoja, y como consecuencia se encendió fuego de Jehová que consumió. Esto es la parte, un extremo del campamento, y la idea es que en su ira Dios es fuego consumidor, y de inmediato juzgó a un grupo de estas personas al extremo, ¿no? A la oreja del campamento. Y esto fue la reacción de Dios frente a esto. Y entonces en el versículo 2 el pueblo dio voces a Moisés, gritaban, ¿no? Y Moisés al escuchar sus gritos se puso a orar
y se detuvo este fuego en el versículo 2, la intercesión, lo hemos repetidas veces con Moisés, y le dan un nombre no especial a este lugar en donde este fuego de Jehová se encendió en contra de ellos. Y luego esta palabra en el versículo 4, el vulgo, esa es la gente extranjera que había salido de igual con los judíos en su peregrinación. Es un gran tema de controversia. Comenzaron a ver todo esto y se pusieron, ven, a llorar, ellos y los hijos de Israel. Y pidiendo, ven la petición, ¿quién nos diera a comer carne? Esto es el gran tema, lo conocemos. Aquí están pidiendo, en vez de maná, quieren carne. Y comienzan a acordarse del pescado, los pepinos, la lista en el versículo 5, melones, cebollas, ajos. Y en el versículo 6 llegan al extremo de decir, hay que apurarnos aquí. Nuestra alma se seca, la versión antigua. Es una traducción de un modismo en el hebreo. Ya no tenemos apetito. O vamos, es como si estaban diciendo, si no nos da carne de comer, nos vamos a desmayar o morir, ¿no? Y así comienza la bronca, ¿no? Y es una larga, triste historia aquí lo que sucede. Y al fin de este conflicto, Dios les concede la petición, ¿no? Les concede carne. Y son los cornodices, ¿no? Estas aves, ¿no? Del mar. Dice en el versículo 20, vean lo que sucede. Bueno, vamos a brincar hasta el 19. Ya no comeréis no simplemente maná, sino les concede la petición de carne, pero no un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. En el versículo 20, todo un mes, hasta que salga por las narices, ¿no? Y o sea, aborrecimiento, la versión antigua, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y esta fórmula de que se pusieron a llorar, en el versículo 10 lloraban y armaban un escándalo, la gente así, en una crisis psicológica, emocional, llorando, ¿no? Delante de Jehová, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Y se arma todo un gran lío que llega al extremo en el versículo 31, en que estas aves, ¿no? Jehová trajo en el versículo 31 con nodrices de la mar y las dejó sobre todo el campamento ahí. En el hebreo esto de 2 codos es hasta 1 metro de altura, se llenó campos de fútbol así, ¿no? Y hasta el 33 pasamos y en el momento en que comenzaron a recoger y a apartar y a comer, ¿qué sucedió? En el 33, aun cuando estaba la carne entre sus dientes de ellos, no lo estaban masticando, ¿qué sucedió? Encendió el furor de Jehová, la ira de Dios, hirió al pueblo con una muy grande plaga. Y se sepultaron aquí una cantidad de personas, hasta le dieron el nombre, ¿no? Del sepulcros de concupiscencia, la palabra hebrea aquí, sepulcros de codicia, ¿no? Es un tema extraordinario, lo conocemos, lo hemos visto en el pasado. El Salmo 106 dice que Dios les dio lo que pidieron. Ese es nuestro tema. Dios les concedió la petición, acabamos de verlo. Y a la vez, las versiones son muy distintas en la traducción del Salmo 106:15. Envió flaqueza a sus almas. Esta flaqueza es una plaga mortal, mortandad, ¿no? Al grado en que muchas de esas personas murieron. Incluso en 1 Corintios 10 dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Pablo hace referencia a esto en el Nuevo Testamento.
¿no? ¿Y cuál es el punto? Es una ilustración, para nosotros una tremenda advertencia, ¿no? Y porque todo este lío en relación con el maná y la carne no era más que síntoma, una manifestación visible de la verdadera condición de sus corazones. Andaban quejándose, ¿no? Y deseando algo distinto de lo que Dios les había proporcionado. Es el gran tema del contentamiento, incluso el espíritu crítico, la persona quejumbrosa, todo este gran tema está de por medio. Y esto revela lo que había en su corazón, incluso los ídolos de su corazón. Podríamos discutirlo desde esta perspectiva. Pero en muchísimos casos, esto es lo que sucede. Eso es el primer ejemplo en la oración y la voluntad de Dios. Dios te puede conceder la petición diciendo que sí y a la vez no, las dos cosas simultáneamente, ¿no? Y los ejemplos de esto son muchísimos. Yo tengo aquí en mis apuntes la mujer de Lot, que al voltearse miraba hacia atrás, ¿no? Tenía la petición cumplida, como vamos a ver más adelante, ¿no? Los ángeles los llevaron por la mano, ¿no? A Lot, su esposa, sus dos hijas. Se cumplió la petición, pero el motivo de esta mujer, ¿no? Desaprobada, rechazada, y la mujer de Lot murió en medio de esto. Como aquí murieron una cantidad, hay muchos debates acerca del número exacto de personas que fallecieron en esto. Y lo que vemos es exactamente este punto. Muchísima gente hace, es un como retrato aquí de pequeños niños haciendo un berrinche. Y Dios puede contestar en una forma tan sorprendente a personas así, concediéndoles algo que termina convirtiéndose en una maldición, en una terrible maldición, en un terrible juicio. Dios puede conceder la petición de una persona, incluso aquí estas personas profesaban ser creyentes, ¿no? La persona deseando, anhelando, codiciando y haciendo todo aquí, un colapso, una crisis nerviosa. Hay 4 o 5 veces aquí en la narración en donde estaban llorando. Imagínense la gente ahí como un niño ahí. Así está, ¿no? Si no lo han visto con sus hijos desde hace tantos años, con sus nietos, es el misterio de los abuelos, ¿no? Que no vamos a abarcar aquí, en donde es increíble ver esto, cómo se ponen así renuentes y un colapso emocional y salen las lágrimas, y o son buenísimos actores. Buenísimos, ¿no? Actores, actrices, no sabemos, pero cuando vemos son lágrimas, ¿no? Y siempre con alguna petición en donde esto es lo que está de por medio, el sí o el no, y nosotros estamos viendo la reacción y el motivo. Ahora rápido, no podemos detenernos. El segundo ejemplo. Vamos al Génesis, rápido, hay que apurarnos aquí, se nos va a acabar el tiempo. Porque vamos a llegar a algo espantoso con este tema. En el Génesis, ya lo tienen, en el libro del Génesis, en el capítulo 18, vemos el segundo ejemplo. Ahora este ejemplo es de cómo Dios puede decir no a la petición, pero sí al motivo. Es lo contrario de lo que acabamos de ver. Ahora, hay muchísimas cosas aquí que no vamos a discutir. En el Génesis 18 estamos. La lectura en el versículo 20, Jehová dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor, ¿no? Que ha llegado hasta mí.
Y si no, lo voy a saber, Dios personificándose, no como si fuera necesario ir, llegan los ángeles, llegan para hacer la investigación. Y en medio de todo este gran lío, en donde lo que va a suceder al final de esto es la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el 23 se acercó a Abraham orando, y bien, en su oración, ¿destruirás también el justo con el impío? Y comienza este gran lío, ¿no? ¿Destruirás el justo con el impío? Al final del 25, el juez justo de toda la tierra, este es quizás el texto más citado en relación con muchos temas sobre la justicia de Dios. El juez justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y como a esto vamos a volver, orando conforme a los atributos de Dios, ¿no? Abraham se mete en este lío en base al carácter de Dios, en base a la naturaleza de Dios, en base a la justicia divina, pide por Sodoma y Gomorra, intercede a favor de ellos. Y esta increíble historia la conocemos porque se convierte el asunto en un tipo de negociación, ¿no? Y en la lista de cosas que suceden aquí hay algo extraordinario. Y el tema comienza en el versículo 24. Si hay 50 justos, aún dentro de Sodoma y Gomorra, destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de la ciudad, ¿sí o no? Y sabemos, comienza con 50. Y hay algo raro aquí al leerlo, ¿no? Porque llega al extremo, cuando va a pasar a 45, mete de por medio el argumento de que si faltan tan solo 5 para llegar a 50, ¿no? Para no llegar a 50, si faltarían tan solo 5, ¿no? Justos. Por eso en el 28 destruirás todos. Porque faltan tan solo 5. Ven cómo lo está haciendo, es increíble. No dice al principio 45, dice, pero si faltaban tan solo 5. ¿No? Y dijo, no la voy a destruir. ¿No? Si ahí se encuentran 45. Y en el 29 volvió a hablar y quizás se hallaran aún 40. Y lo va escalando, ¿no? De 50, 45, 40, y lo mismo, no, por amor de los 40 no lo haré. En 29, esta fórmula, por amor de ellos, ¿no? A favor de ellos, para mostrar gracia a estos 40, se salvarán todos los demás. Es el tema de la gracia común de Dios. Cómo la presencia de creyentes preserva, ¿no? Es un tema extraordinario. Si hubiera habido tan solo 10, habrían sobrevivido Sodoma y Gomorra. La presencia de creyentes trae hasta cierto punto un freno al derramamiento de la ira de Dios. Es un tema extraordinario, ¿no? Y cada país en donde Dios preserva la nación es siempre por esto, porque hay un número de creyentes en ese lugar. Los que son odiados y rechazados son la única razón por la cual Dios no aplasta ese lugar. Y los inconversos, odiando a los creyentes, no lo entiendan. Es extraordinario este tema. Y llega en el versículo 30 a 30. No lo haré si se encuentran ahí tan solo 30. Y así se va llegando de 40 a 30 a 20. Y en el 31 llega al número de tan solo 20. Y por las dudas lo reduce en el versículo 32. Tan solo 10. Si se hallaran ahí tan solo 10, no la destruiré, ¿no? Por amor de los 10, es un tema extraordinario, por la gracia, ¿no? El amor en relación con 10, se va a aplastar aquí el juicio temporal de estas ciudades, ¿no? ¿Y qué sucedió? No había ni siquiera 10.
¿no? Y hay un gran tema aquí acerca de los cálculos que hacía Abraham en esto. Contaba con mi mujer, y contaba con sus dos hijas, y contaba con sus maridos, ¿no? De ellas, de estas dos hijas, y quién sabe con quién. Tenía ya, lo tenía reducido al extremo, al peor de los casos, tan solo 10, pero no había 10. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Dios salvó a Lot, ¿no? A su familia, mujer e hijos, o en este caso hijas, ¿no? Dios honró el motivo de Abraham, ¿no? Pero no perdonó en la petición. Estaba pidiendo por Sodoma y Gomorra, ¿no? Es increíble este tema. Este tema está en muchos textos en Habacuc. En la ira, en tu ira, al derramar tu ira, la petición de Habacuc, acuérdate de la misericordia. Eso es lo que sucedió aquí, ¿no? Y Dios contestó en una forma que nadie lo esperaba, honrando el motivo de Abraham, diciendo sí a su motivo, salvando a Lot y su familia, y sin embargo, no a la petición misma. Así, ¿no? Ahora rápido. De estos ejemplos, hay que pasar ahora rápido a Primera de Reyes. Aquí no vamos a detenernos, porque los demás ejemplos aquí son fáciles de entender. En todos los ejemplos en donde vemos Dios contestando la petición y honrando también el motivo, ¿no? Dice sí a la petición y sí al motivo. Y aquí el ejemplo, el más citado, cuando estamos viendo este asunto de Elías, ¿no? Orando en el monte, es un gran tema. Respóndeme en el 37, para que conozca este pueblo. Incluso ahí está la petición, tienes que responderme, tiene que caer el fuego del cielo, tiene que hacer una demostración visible, ¿no? De que tú eres el verdadero, el único verdadero Dios frente a los profetas 450 de Baal. Y pide en relación con la reivindicación, la vindicación, incluso el cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho al principio de todo esto. ¿No? Respóndame en 37. Esa es la petición. ¿Para qué? El motivo, conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, ¿no? Y que tú volviste atrás el corazón de ellos y cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, leña, piedras, polvo, todo el asunto, ¿no? Que conocemos. ¿Qué es esto? Dios honrando todo el asunto, tanto la petición como el motivo. Sí, sí. ¿No? Y hay cantidad de ejemplos de esto en la Biblia. ¿No? Cuando nuestra petición está de acuerdo, no hemos dejado nuestro tema de la voluntad de Dios. Sea hecha tu voluntad, ¿no? Lo que primero de Juan dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le fuéramos a pedir, sabemos que tenemos, es presente, no es que tendremos, es en la versión antigua, la traducción del verbo es presente. Tenemos ya las peticiones que le hubiéramos presentado, ¿no? Y aquí todo el asunto, sí, en conformidad con la voluntad de Dios. Ahora vamos a 2 de Samuel, por favor. Otra vez, yo estaba leyendo de 1 de Juan 5. Ahora vamos al Antiguo Testamento nuevamente, a 2 de Samuel. Y aquí, espérenme un segundo. Aquí voy a mover esto. Es que traigo 3 Biblias aquí, por estos distintos textos. Son la misma versión, ¿no? Pero
Segunda de Samuel, ¿ya lo tienen? Ahora, hay muchos ejemplos de este asunto, de cuando Dios puede decir no a la petición y no al motivo, a las dos cosas, no y no. Estamos hablando de su voluntad, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? De los ejemplos de esto, hay una lista. Yo, a propósito, quiero que veamos este ejemplo, porque hay una bomba aquí. ¿Ya lo tienen? Ahora, el contexto en 2 de Samuel estamos, ¿no? Y el contexto es el adulterio y homicidio, ¿no? Los gravísimos pecados del rey David. El contexto es la confrontación entre David y Natán en el famosísimo versículo 7 del capítulo 12, estoy leyendo ahora de 2 de Samuel. Dijo después de la parábola que pintaba el pecado de David, ¿no? Y David, enfurecido, pronuncia la sentencia de muerte contra el culpable, que resulta ser él, en la parábola. En el versículo 7, Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, ¿no? Tú eras el culpable de este gravísimo pecado. Así comienza lo que nos interesa aquí. Es una confrontación espantosa, ¿no? Y más adelante vamos a brincar, no nos permite el tiempo ver todo este asunto, salvo la bomba que se encuentra aquí. Ahora vean en el versículo 13, cuando David dice, pequé contra Jehová, la respuesta divina, Jehová ha perdonado tu pecado. Debería haber muerto, ¿no? Por adulterio, la sentencia de muerte. Todos los 10 mandamientos, hay una lista tremenda de ejemplos, resultaban potencialmente en la sentencia de muerte. Y aquí es adulterio y homicidio, ¿no? Pero Dios ha perdonado tu pecado. La última frase, estamos en 2 de Samuel 12, versículo 13. Y ahora ven lo que dice, no morirás. No morirás. ¿No? Y hay que seguir leyendo más, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. ¿No? Y se despidió Natán, se volvió a su casa, ¿no? Después de entregar el mensaje. El hijo ciertamente morirá, ¿no? Ahora, este tema en el trasfondo, ¿no? Es un tema de mucha controversia, no nos interesa la controversia. En la secuencia de eventos, el niño va a morir. Urías murió, ¿no? El marido de Betsabé murió. Luego Amnón va a morir, uno de los hijos de David. Luego Absalón va a morir también. Y ahí van sumando la cuenta de cuántas personas van a fallecer, van a morir en este contexto. David no, el que debería haber muerto, perdonado su vida, no va a morir. Pero una lista de personas, y hay más ejemplos, ¿no? Y muchísima gente piensa, y esto es un tema, no nos vamos a meter en esta controversia, muchísima gente piensa, ¿no? que
que esto es el ejemplo más grave de algo que pasó en la vida de estos grandes héroes de la fe, más grave, ¿no? Este caso de adulterio, homicidio, y de inmediato van a lo que yo acabo de decir, 4 por lo menos, si no más personas, y hay más personas, ¿no? Porque se arma una rebeldía y un conflicto, un caos en el reino, y es increíble, todas las consecuencias que no terminan, las consecuencias temporales de todo esto no terminan. Y luego, esto no lo vamos a discutir aquí, pero esto no es lo más grave que hizo el rey David. No, no, hay este asunto con el censo. Es uno de los más discutidos de la Biblia, en donde David violó la orden divina en cuanto a este asunto de tomar un censo, y a lo largo tenía la oposición de los mismos líderes, de los generales del ejército, oposición, y mucho miedo, porque cuando se estableció este asunto del censo tenían que pagar una cuota para redimir cada varón. Se violaron una serie de reglas y la advertencia desde un principio podría resultar en un juicio de mortandad de mucha gente, y 70,000 personas murieron. 70,000 personas fallecieron. Y David tenía más de 10 meses para saber de qué se trataba el asunto, porque tardaron los famosos 10 meses para terminar de hacer el censo. Y pudieran haberlo parado en cualquier momento. Es increíble lo que sucede para decir que esto no es el pecado más grave. Es un tema extraordinario. Este pecado es concupiscencia de los ojos y concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, y el otro pecado es la soberbia de la vida. Muchísimo más grave el asunto con los 70,000, porque fue motivado por soberbia David, nada más. Claro, soberbia aquí de igual manera, pero es increíble el tema. Ahora, rápido. Aquí vamos a ver la bomba. Al escuchar en el versículo 14 el anuncio, el niño que te ha nacido morirá ciertamente, ¿qué hizo David? Ahora vean, ¿no? ¿Qué hizo David? En el versículo 15 dice que el niño se enfermó gravemente. Se puso gravísimo el niño, ¿no? Al borde ya de la muerte, ¿no? Y en el 16 se puso a orar. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y se puso a ayunar. Mucha gente, los debates sobre el ayuno, para no decir más, eso es la autonegación, nada más, ¿no? Se negaba a comer resulta aquí evidentemente toda una semana. No quería comer. Se puso a orar, a ayunar, ¿no? En la última frase, en el 16, pasó toda la noche acostado en tierra. Ni se durmió, se desveló toda la noche. Y luego los ancianos y los demás, ¿no? que atendían al rey, ¿no? Se asustaron. Vean al final del 17 diciendo, no, este hombre ni quiere comer, ¿no? Fueron, le llevaron, no, nada. ¿No? En su humillación, autonegación, y aparentemente a lo largo de una semana, porque llegando al versículo 18, al versículo 18, vean lo que dice, es al 7º día que murió el niño. ¿Qué es esto? Murió el niño. Y hay que seguir leyendo. Se asustaron tanto
todos los vamos a decir en el círculo, ¿no? Del reinado y el rey, sus atendentes, ayudantes, consejeros. Es un círculo, vamos a decir, no mini, sino más grande círculo de gente. ¿Y qué es lo que piensan que va a suceder ahora? Escuchan, pensaban que David terminaría suicidándose. A ese grado llegó el dilema. No le querían decir que el niño había muerto. Al final de 18, no nos hacía caso cuando estaba vivo, ¿no? Ahora está muerto, ¿no? ¿Qué más se haría? ¿Qué locura se traduce? ¿Qué tipo de locura va a comer? Este hombre lleva una semana ni había comido. Y ahora al saber que Dios le está diciendo no a tu petición y no a tu motivo, se va a suicidar David. Están asustados, no le quieren decir. Y David a lo largo de una semana buscando a Dios en la forma más solemne posible. ¿No? Increíble la historia. ¿Alguien ya se durmió con su música favorita para dormirse? Ok, está bien. Escuchen, lo que sucedió aquí es una bomba, ¿no? En el versículo 20, ¿no? Al escuchar muerto está, ¿no? ¿Ha muerto el niño? Sí. Le respondieron al final, le dicen, está muerto. ¿Qué sucedió? Ahora viene la respuesta. David se levantó de la tierra, ¿no? Se levantó, se lavó, se ungió, ¿no? De todo ese asunto de aceite, ¿no? Perfume, ¿no? Sin discutir. Cambió su ropa, entró a la casa de Jehová, se preparó. ¿Y qué hizo? Adoró. Y esto provoca una reacción de la gente más confundida que nunca. La reacción, se preparó, acudió, ¿no? a la casa de Jehová, se metió y adoró. ¿Qué es esto? Cuando le preguntaron, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo, en 21, qué es lo que estás haciendo ahora? Cuando el niño estaba vivo, estabas orando, vean la lista, ayunabas, llorabas, orabas, y ahora que falleció, ¿ahora qué? En el 22 la respuesta, vean la respuesta. Viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? De tal modo, de tal manera que viva el niño. Mas ahora ya muerto está. ¿Por qué tengo que ayunar? ¿Por qué nada? No, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Porque, y este texto es uno de los más discutidos de la Biblia, yo voy a ir a Él, mas Él no volverá a mí. ¿No? Y luego en el siguiente versículo, Salomón, en la secuencia de eventos, nace. No, evidentemente en menos de un año, Salomón nace. Pero lo que nos interesa, vean en 22, aquí tenemos el tema. Vean esta fórmula, ¿no? Se han predicado miles de veces sobre este versículo 22. ¿Quién sabe si el Señor tendrá misericordia, compasión de mí? ¿No? ¿Quién sabe
se traduce tal vez, ¿no? Se traduce quizás, ¿no? El Señor tendrá misericordia de mí y dejará vivir al niño. Quizás, ¿no? Y aquí encontramos la bomba. ¿Cuál es la bomba aquí? Cuando Dios le dice a David, no a tu petición, no a tu motivo, ¿no? Hay que ver qué es lo que estaba sucediendo aquí. No hemos dejado el tema, estamos hablando de orar conforme a qué, la voluntad de Dios. ¿No? Pidiendo la petición, la que sea, y no sabiendo, a menos que haya una promesa, es un tema extraordinario aquí. Hay promesas a las cuales tú puedes acudir, puedes leer la promesa y le puedes decir a Dios, haz conforme a lo que has dicho. Y sabes así, no hay nada de esto de que quizás, ojalá, nada de quién sabe, nada de esto está de por medio. Tú sabes que Dios va a cumplir. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. Es una lista tremenda de promesas. Aquí no había promesa alguna. Un gran misterio. ¿No? A mí me ha perdonado. Yo no voy a morir. No hay caso alguno de que muera el niño. Así razonaba, así pensaba, ¿no? A lo mejor de la misma manera que me ha tenido misericordia de mí, a mí, a lo mejor hará lo mismo con el niño. Y Dios dice, no, David, no a tu petición y no a tu motivo. Y lo que encontramos aquí es la bomba, ¿no? Lo que sorprendió a todos aquellos, ¿qué hizo David? Adoró. Adoró a Dios. Y esa es la única forma para responder, la única forma correcta. Porque la oración sigue siendo un acto de submisión a la voluntad soberana de Dios. Y esto lo convierte, todo el tema se convierte en un acto de adoración. ¿No? ¿Qué es esto? Nuestra serie es orando conforme a la Biblia. David, al recibir la respuesta negativa 2 veces, se prepara, va directamente a la casa de Jehová y se pone a adorar a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo respondes tú? Cuando la respuesta es contraria a tu voluntad, ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? Cuando no nos gusta, ¿no? Cuando la respuesta es dificilísima. Aquí está el niño y David sabe a ciencia cierta, el niño no tiene culpa alguna en este asunto. David sabe, este niño va a morir por mi culpa. Incluso con Absalón va a decir, ojalá que yo hubiera muerto en lugar de él. El rebelde, más adelante en la historia, y aquí, ¿no?, responde en adoración. Y esto es el tema en el Padre Nuestro, ¿no? Glorificado sea tu nombre, ¿no? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad perfecta. Y aquí en el tiempo que nos resta, vamos a introducir este gran tema. ¿Cuál gran tema? Esto es una bomba, ¿no? La forma para responder a la voluntad de Dios, en todos los casos, es adorando a Dios, agradando a Dios, ¿no? Dándole las gracias cuando dice sí a tus peticiones, ¿no? Aun cuando corrige tus motivaciones, ¿no? Aun cuando es una mezcolanza, la respuesta no es exactamente lo que esperabas. Y aún más,
Cuando es no a tu petición, no a tus motivaciones o motivos. ¿Qué debemos hacer? Ponernos a orar y decir, sea hecha tu voluntad. Acepto tu voluntad. Ahora, en el tiempo que nos resta, esto abre el camino para profundizarnos más la próxima vez que tocamos este tema. Ahora vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan. Ahora, esto introduce el elemento crucial en la oración, porque la oración es un acto de adoración. Ahora vamos a meternos en este asunto de manera preliminar y vamos a concluir el día de hoy, ¿no? Pero no debemos perder de vista lo que hemos visto aquí. Todos nosotros estamos en este asunto, en todas nuestras peticiones, ¿no? Está la pregunta de cuáles son estas peticiones, ¿están de acuerdo o no con la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son nuestros motivos? Y la forma en que Dios puede contestar o no, y la forma en que hemos de responder. La oración misma, el Padre Nuestro mismo, nos enseña lo que estamos viendo aquí, que la adoración, ¿no?, es la única respuesta. Ahora, de manera preliminar aquí vamos a acercarnos a discutir este asunto y dejar pendiente, ¿no?, lo demás. Ahora, mucha gente nunca se ha percatado de que la Biblia es una historia de dos grupos de personas, los que adoran a Dios y los que adoran al diablo, o a sí mismos en el proceso de adorarle al diablo como sea. Es lo mismo, ¿no? Y este tema es de mucha controversia, como vamos a ver con las demás peticiones en el Padre Nuestro, porque mucha gente, este tema lo hemos tocado muchas veces, ¿por qué quiere ser adorado Dios? Ahora bien, aquí en Juan 4, de manera preliminar, esta mujer samaritana nos sirve aquí de introducción. La mujer se enreda en su propio pecado, la mujer pretende desviar la plática a estas controversias religiosas entre los samaritanos y los judíos. La mujer está preocupada por el tema de quién tiene razón, ¿no? Y en dónde hemos de adorar y cuál es la verdadera adoración, ¿no? Y cuando la mujer comienza a enredar el asunto, en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte los judíos en Jerusalén, ¿cuál es el lugar correcto? ¿En dónde? Al final del versículo 20, y la respuesta de Cristo, la hora viene cuando ni en Jerusalén ni en el monte donde habían construido su templo los samaritanos, nadie va a adorar al Padre en ninguno de estos lugares. Verdaderamente ya no. Y en 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. ¿Qué es esto? Este tema es extraordinario. Ahora, de entrada, vean la frase al final del versículo 23, el Padre busca. ¿Qué es lo que busca? Verdaderos adoradores. ¿Qué es lo que sucede en nuestra salvación? Somos convertidos en personas capaces de verdaderamente adorar a Dios. Pero no porque Dios necesita nuestra adoración. Esta fórmula es tan discutida. ¿Dios busca esto? Sí. Y de paso lo veremos. El diablo busca lo mismo.
Ese es el tema en forma cíclica recurrente a lo largo del Apocalipsis. Los que adoran a Dios y los que se niegan a adorar a Dios. Los que adoran a Dios y los que adoran al diablo. Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia, ¿no? Y el diablo usando tanto la Babilonia de este mundo con toda su seducción como terror, ¿no? Fuego que cae del cielo, ¿no? Cuanto a los que no adoran al diablo. Las dos cosas. Y el tema es extraordinario. Estaba hablando con Lisa en el camino. Hay algo extraordinario en la tentación de nuestro Señor Jesús. Cuando el diablo le ofreció todo el mundo, ¿a cambio de qué? Tienes que postrarte, tienes que ponerte de rodillas. Al Hijo de Dios encarnado le dijo, y tienes que adorarme. El diablo está buscando lo mismo. Para los que dicen, ¿cómo es esto de que Dios no está buscando Dios a verdaderos adoradores porque esto lo necesita? No, Dios está contento, feliz, satisfecho, bienaventurado, completo en sí mismo, en su naturaleza, en sus atributos, en su amor eterno, en el misterio de la Trinidad. No necesita la adoración de nadie, aunque vamos a ver, ¿no? Aquí dice que Dios busca esto, ¿no? ¿Lo busca? Sí. Pero no porque necesita nuestra adoración, no. ¿No la necesita? Claro que no. Dios ya es adorado, como vamos a ver antes de terminar, ¿no? Por todo el universo. Sí. Y la adoración no cambia a Dios, sino cambia a nosotros. Porque nosotros necesitamos adorar a Dios. ¿No? Y la adoración nos obliga a reconocer una tremenda lista de realidades acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Y la adoración, ¿qué es lo que acabamos de ver con David? ¿Qué sucedió cuando se metió en el templo David y se puso a adorar a Dios? ¿Qué sucedió en su corazón? Se doblegó. Indudablemente salieron las palabras, sea hecha tu voluntad. Sí. Ahora rápido, de manera preliminar aquí, hay algo importante. Cuando Cristo contesta a esta mujer que quiere saber en dónde, cómo, y Cristo contesta diciendo, no, Dios es espíritu, ¿no? Y los que le adoran, le tienen que adorar en espíritu y en verdad, ¿no? En el versículo 23, ¿no? Lo estoy citando de este texto, hay más aquí. Y de manera preliminar, ¿esto qué quiere decir? No es ningún lugar específico, no es algo externo lo que Dios está buscando, no es en X ceremonia, no es en base a alguna imagen, algún templo, algún supuesto lugar santo, no, nada de esto. Dios es espíritu, todo el asunto es espiritual. Y el tema aquí no tan solo es la presencia, la ayuda, el poder del Espíritu Santo, sino la verdadera adoración depende del espíritu de la persona. Y la palabra espíritu aquí es sinónima para decir alma. Depende del corazón de la persona que pretende adorar a Dios. La distinción entre la adoración externa, la adoración interna, constantemente esta distinción en la Biblia. Y la adoración depende, como vamos a ver más adelante, de lo que está pasando en el corazón de la persona que se pone a adorar a Dios, que se pone a orar a Dios, ¿no? Y obviamente todo el asunto depende de la verdad, en espíritu y en verdad, ¿no? En el contexto de la verdad.
Hay que adorar tan solo al verdadero Dios, no al Dios de la no al Dios de la imaginación del hombre. Tenemos que dirigirnos al verdadero Dios. Y nuestra adoración depende de nuestro conocimiento de Él. Esta mujer no entendía nada de esta realidad, ¿no? Pero nuestra adoración depende de lo que está pasando por dentro y de lo que estamos reconociendo, la verdad acerca de Dios. Y en el contexto de este ejemplo, la verdad más básica es la voluntad de Dios es suprema, ¿no? Para decir sí o no. Y nosotros, como sus criaturas, estamos obligados a doblegarnos, a someternos, ¿no? Tenemos que conformarnos a esta voluntad de Dios. Ese es un reflejo de nuestro conocimiento de Dios, de lo que creemos acerca de Dios, de lo que sabemos. Y es un tema extraordinario, el tema de que Dios aborrece la adoración falsa. En ambos testamentos, la lista de ejemplos, extraordinarios ejemplos. El fuego extraño, ¿no? En Levítico 10, que ofrecieron los hijos de Aarón, y algo que Dios nunca les mandó, y fuego de delante de Jehová salió frente al altar y los quemó y murieron ahí mismo porque no estaban adorando a Dios verdaderamente. ¿No? En la lista de los 10 mandamientos, en el tercer mandamiento y en el segundo mandamiento, Dios dice que los que le adoran equivocadamente, los que pretenden adorarle falsamente, los que usan imágenes y en el Éxodo 20 es de los que me adoran por medio de imágenes, en realidad me aborrecen. Lo que Dios dice. ¿No? Y los que toman mi nombre en vano es lo mismo. Dios aborrece toda adoración falsa, hipócrita, equivocada, ¿no? Es un tema extraordinario en que nos vamos a meter ahora como la única forma para responder a la voluntad de Dios en oración. ¿Qué es lo que dice en nuestro texto en el cual hemos estado basándonos? ¿No? Que de presentarnos a nosotros como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es nuestra adoración, ¿no? Espiritual, es una de las traducciones. La palabra griega que se traduce, lo comentábamos al principio, ¿no? Es más que culto, más que servicio, es un acto de adoración. Es lo que estamos haciendo al orar. Y esta adoración llega a este extremo cuando Dios te dice no, te pones a adorar. ¿Sí o no? No hacer un berrinche como los judíos. No. No hacer renuente como la mujer de Lot, tampoco. Tampoco. Sino como acabamos de ver con David, preparar tu corazón, ponerte de rodillas, adorando verdaderamente a Dios. Esto es una bomba, sí, es algo extraordinario, sí. Lo que veo es que el tiempo se nos está acabando. Ahora, vamos a introducir este tema. Mucha gente está confundida acerca de la verdadera adoración de Dios. Como mucha gente está confundida acerca de la oración, lo mismo. La palabra adorar significa en la forma más sencilla, la definición más sencilla, adorar es honrar, ¿no? Con respeto, obediencia y sumisión, un ser superior. ¿No? Con nuestra obediencia y sumisión, ¿no?
Estamos honrando al superior. Es la idea más sencilla. La palabra honor, reverencia, respeto, ¿no? Que se combinan en el Nuevo Testamento con alabanza, ¿no? Gratitud, acciones de gracias. Incluso en el Padre Nuestro, glorificado, estamos glorificando, le estamos dando la gloria a Dios. Y estamos reconociendo su valor, su majestad, ¿no? Su misma gloria en la esencia de su divinidad. Estamos reconociendo, ¿no? Lo que Cristo dijo al diablo cuando el diablo dijo, yo quiero que me adores a mí. ¿Cómo? Y Cristo cita, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y tan solo a Él servirás. La respuesta de Cristo en Mateo 4. Y este Dios exige que le adoremos con nuestras vidas en Romanos 12. Ahora rápido, este tema es gigantesco. Lo que sabemos es, metido por medio en este asunto, es la idolatría en todas sus formas. Los ídolos son las cosas que disminuyen o impidan o obstaculizan la verdadera adoración de Dios. El ídolo es cualquier cosa que pretende ocupar el lugar de Dios en tu corazón, cualquier cosa a la cual tú vas a dar tus afectos, tu admiración, tus anhelos, tus deseos en vez de Dios. Es la idolatría, el tema del celo, el amor celoso de Dios. Todos esos temas están en este asunto. Y los ídolos que ocupan el lugar de Dios en la vida de los inconversos los conocemos. Son sus ídolos materiales, emocionales, sensuales, intelectuales, incluso religiosos. A lo largo, en los 10 mandamientos, Dios prohíbe la adoración y la fórmula es dioses ajenos, plural, dioses falsos, de todo tipo, porque estos dioses pretenden ocupar tu mente, tus afectos, controlando tus decisiones, dominando tu vida. Y como ya hemos dicho, hay tan solo 2 clases de personas en el mundo en que vivimos. Por un lado, los que adoran al verdadero Dios y todos los que se adoran a sí mismos en vez de Dios. O los que adoran al diablo en vez de Dios, ¿no? Y de ahí vienen cuántas cosas. La idea aquí es tan grande. Todas las religiones falsas son en realidad, según Pablo, ¿no? Personas adorando no a Dios, sino al diablo. Increíble, pero esto es así. Están adorando a Satanás, les tiene engañados con su religión falsa, o los tiene engañados con todos los ídolos de su corazón, como sea, que ocupen el lugar de Dios en su corazón. Este asunto no es nuevo, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Estos verdaderos adoradores que Dios busca, ¿no? Son personas que han visto la verdad, la realidad de la gloria de este Dios. Todos los demás nunca han visto esta gloria de Dios. Con razón no le van a adorar, ¿no? Porque ni le conocen. Pero han visto la gloria de Dios. Ese es el fenómeno a lo largo de los milagros. Es tremenda la ilustración. Uno tras otro, tras otro, tras otro ejemplo. Cuando Cristo hace algún milagro de sanidad normalmente, y la gente responde instintivamente adorando a nuestro Señor Jesús, ¿no? La lista no la vamos a repasar, la conocemos, ¿no? Y luego, vean, en el contexto, es esta verdadera adoración, ¿no? Es el fruto de conocer verdaderamente a Dios en la realidad de lo que Él es. No adoramos a un Dios desconocido, no. No adoramos al Dios conforme a nuestras ideas, no.
vemos algo de la gloria de Dios, ¿no? De la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Eso es lo que estaba de por medio en cada uno de los ejemplos que estábamos viendo. Abraham estaba solicitando la petición en base a lo que él sabía respecto a la justicia de Dios, respecto a la santidad de Dios, respecto a la misericordia de Dios. Estaba suplicando, estaba pidiendo incluso en base al amor de Dios para con Lot, para con la familia de Lot. ¿Qué hizo David cuando se metió a adorar a Dios después del fallecimiento de ese niño? David reconocía una tremenda lista de cosas, comenzando con la justicia de Dios que debería de haber acabado con David mismo. Con razón se puso a adorar a Dios. Ahora, para concluir el día de hoy, tenemos que meternos un poco en este asunto, no mucho, y lo vamos a hacer en esta forma. La Biblia enseña que la adoración, ¿no?, conforme a lo que dice Cristo en espíritu, ¿no?, es algo del corazón, en donde nuestra mente está ocupada con Dios. La verdadera adoración obliga a nuestra mente a basarnos en la verdad revelada acerca de Dios. Entonces, la verdadera adoración es la persona pensando correctamente, ¿no?, acerca de Dios, en base a su palabra, en base a su revelación. De igual manera, las emociones, ¿no?, desde acciones de gracias, gratitud, hasta amor, alabanza e incluso temor. Yo creo que David hasta temblaba aquel día cuando se metió en la casa de Jehová a adorar. Le daba infinitas gracias por haber perdonado su propia vida. Gratitud, ¿no?, mezclada con alabanzas y un gran temor, sabiendo lo que pudiera haber sucedido y no sucedió con él, sabiendo lo que Dios hizo al matar al niño. Y obviamente la verdadera adoración, esto es nuestro tema, llega a la voluntad, ¿no? Sin una voluntad sumisa no podemos adorar a Dios ni orar a Dios. Eso es lo que el Padre nuestro da por sentado. La verdadera oración es un acto, lo sigo diciendo, de entrega, submisión. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Y esto es tan diferente de lo que vemos con la adoración falsa, en donde constantemente este pueblo con sus labios se me acercan, su corazón, su mente, sus emociones, su voluntad, lejos están de mí. ¿No? Y Dios sabe cuando le estamos pidiendo cualquier cosa, no tan solo cuáles son nuestros motivos, como vamos a ver en otro estudio, sino lo que estamos pensando, lo que sentimos, lo que deseamos. Y Dios sabe lo que estamos dispuestos a hacer. Hablábamos el domingo pasado de que en muchas cosas no hay claridad, hay confusión, y tenemos que poner el asunto en las manos de Dios, diciendo, honestamente, yo te estoy pidiendo, ¿no?, esta respuesta. Pero si la respuesta es no, la voy a aceptar. Me voy a doblegar. Y voy a hacer tu voluntad. Sí. Esto es así. Ahora, obviamente, para concluir el día de hoy, estos elementos, ¿no?, en la verdadera adoración que estamos señalando de paso aquí, son el resultado de ¿qué?
la salvación. Esto es el tema a lo largo de ambos testamentos. Los únicos que adoran verdaderamente a Dios, los únicos que pueden orar y decir, sea hecha tu voluntad, son las personas que ya se han entregado a Dios. La lista de textos en Romanos, todo esto es consecuencia de la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Hay un argumento, vean, vamos a leer esto rápido, no vamos a detenernos. En Filipenses hay esta descripción en Filipenses de los verdaderos adoradores de Dios. Y después de leer este texto, les voy a pedir que vean unos versículos en Apocalipsis y nos vamos. Ahora, en Filipenses 3, Pablo, en contraste con los judaizantes, agarra este hilo en el versículo 3. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos... Los judaizantes querían obligar a los gentiles a circuncidarse, convertirse al judaísmo y cumplir con ritos y ceremonias para poder creer en Cristo. Y Pablo contesta, nosotros los creyentes somos, aquí se puede poner la verdadera circuncisión. Los que servimos el Espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza alguna en la carne. Le adoramos a Dios. La palabra que se traduce aquí, servimos, es la palabra griega, adoramos en espíritu a Dios. Es la misma palabra, traducida adorar. ¿Qué es esto? La adoración verdadera es fruto de la salvación. Es el hecho de tener el corazón circuncidado. La promesa del Nuevo Testamento, circuncidará tu corazón para que ames a Jehová con todo tu corazón, toda tu alma, a fin de que vivas, en Deuteronomio 30. Y esto se cumple en Colosenses con la cirugía no hecha con manos. La circuncisión en el Antiguo Testamento, a diferencia de lo que enseñan estos grupos reformados, apuntaba al nacimiento nuevo, al corazón nuevo, a la cirugía no hecha con manos, no al bautismo infantil, por favor, que no está en la Biblia de nadie, como lo enseñan los grupos reformados a nivel genérico, ¿no? En sus grupos insisten en que no, hermano, la circuncisión fue reemplazada por el bautismo infantil. No, por el nuevo corazón, dice la Biblia, por el milagro de la regeneración. Sí, la cirugía no hecha con manos. Sí, la circuncisión es espiritual, dice Pablo. No es algo físico, no es el bautismo de niños, ni de adultos en agua. No. Pero este milagro de la circuncisión del corazón resulta en que adoremos a Dios en espíritu. Es la reorientación, es el milagro del nacimiento nuevo, es la transformación, ¿no? Una nueva inclinación a favor de Dios, amando a Dios, ¿no? Buscando a Dios, amistad, compañerismo, al grado en que al adorar a Dios somos capaces de doblegarnos ante su voluntad. En esta fórmula no tenemos confianza alguna en la carne. Todo lo que hacían los judaizantes era algo de la carne, ¿no? Creían que en su descendencia y que por la circuncisión y que todo este gran lío, confianza en la carne. Y de igual manera, ¿no? Estos grupos tan reformados se jactan de esto, están confiando en algo igual como los judaizantes en aquel entonces en la carne lo hacían. Pero yo voy a meter aquí esta fórmula, no teniendo confianza alguna en nuestra propia voluntad. La carne aquí llega hasta ese grado. En esta verdadera adoración ya no hay confianza en uno mismo. La confianza en la carne es cualquier cosa que no sea Cristo, su justicia, su vida perfecta, su muerte en la cruz. Es a saber, confianza en cualquier ceremonia, rito, ¿no? Buenas obras, haz tu lista. No resulta, nada de esto no resulta
en la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. No. Y luego dice, nos gloriamos tan solo en Cristo. Hay una tremenda lista de argumentos y textos. No nos vamos a meter en este lío. Ahora vamos a concluir y buscan en Apocalipsis para concluir el día de hoy. Hemos, en la segunda parte del sermón el día de hoy, hemos tratado de introducir lo que es. Ahora bien, ahora tengo la tercera Biblia aquí lista para ver esto. Hemos tratado de introducir esta bomba. ¿Cuál es la bomba aquí? No es ninguna bomba alabar a Dios, glorificar a Dios, honrar a Dios, cuando Él dice sí a tu petición o sí por lo menos a tus motivos. No hay dificultad alguna en esto, sino lo contrario. Lo difícil viene cuando Dios dice no, ¿no? Eso es el gran misterio. Hay una lista de cosas en la vida de cada persona. Ese es el tema de que Dios tiene un plan, no es tu plan, es su plan. Y en su plan hay sorpresas y en su plan hay cosas que te va a negar. Por eso nadie vive la vida que hubiera planeado o pensado vivir, ni siquiera los creyentes, en ese sentido no. Y la respuesta, la bomba aquí es la verdadera adoración, la verdadera oración, ¿no? Nos conduce a doblegarnos. No en forma externa, sino en forma interna. Y adorar a Dios. Ahora, para concluir aquí, comencemos aquí la lista de textos que quiero leer. En el capítulo 5 del Apocalipsis, vean este texto y vamos a citar algunos otros para irnos, ¿no? Aquí viene este asunto en el versículo los ancianos y sus arpas y sus copas llenas, ¿no? Y cantaban en el versículo 9 un nuevo cántico. Esto es nuestro tema. El cántico, lo que cantamos, digno eras, ¿no? Digno es el Cordero, digno eres de tomar el libro, que es la historia futura y sus sellos, el libro de predestinación incluso, abrir sus sellos, eso es lo que sucede en el resto del Apocalipsis. ¿Por qué? Fuiste inmolado, nos has redimido para Dios con tu sangre. Y esta fórmula de todo, la lista aquí, la palabra raza, linaje, tribu, ¿no? Todos los grupos étnicos, lengua, todos los grupos lingüísticos, pueblo, todos los grupos nacionales, ¿no? Culturales incluso, en la palabra pueblo. Y luego nos has hecho reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Así termina el libro, ¿no? Aunque muchos nos quieren decir que el milenio es puro cuento. Y luego miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivos, que se traduce animales en la versión antigua, y de los ancianos y la multitud de ellos es la pluralidad, ¿no? De 0, millones de millones que decían en alta voz al Cordero que fue inmolado, es digno y proceden a adorar. Digno de tomar, y la lista, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza, y toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, que está en el mar, y las cosas que están en el mar, diciendo, toda la creación, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la bendición, honra, gloria, poder para siempre jamás. Y los 4 seres vivos decían, amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Ahora, ¿qué es esto? Cristo ha adorado por todo, ¿no? Y por todos.
en este argumento aquí. Los seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, todos los redimidos, ¿no? Toda la creación física, todos adorando al Cordero. Es una tremenda lista, no lo vamos a ver el día de hoy, que podríamos discutir en esta lista de poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Son aspectos de esta adoración. Y el Apocalipsis, que es la revelación de la gloria de Cristo, comienza con Cristo coronado, es el hombre Cristo Jesús, coronado como Rey del cosmos, ¿no? Del universo, de la creación. Ahora, vean, para concluir el día de hoy, un solo argumento es lo que falta aquí. Vean lo que acabamos de leer aquí, ¿no? La última frase del versículo 14, cayeron sobre sus rostros y adoraron. Adoraron a Dios. ¿No? Este es el mismo tema en el capítulo anterior, ¿no? Por ejemplo, en 4:10, los que estaban, los 24 ancianos, adoraban al que vive para siempre jamás, echando sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres de recibir la misma fórmula con Dios el Padre, el tema del trono, gloria, honra, virtud, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, tienen ser y fueron creadas. Y esto es el tema a lo largo del resto del Apocalipsis. Son tan solo dos grupos de personas en el Apocalipsis. Ahora vean rápido para concluir la lectura en el capítulo 11. Vamos a brincar hasta el capítulo 11 del Apocalipsis. Y lo que quiero que vean es el mismo detalle aquí, una y otra vez. Este es el detalle. Cuando se toca la séptima trompeta, aquí vean en 16 del capítulo 12, o mejor dicho 11, estamos leyendo, los 24 ancianos, vean, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso que eras, los tres tiempos del verbo ser, que es y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado, y comienzan a anunciar el derramamiento de la ira final de Dios, pero adorando. Y así, una y otra vez, brincamos hasta el 14, capítulo 14. Rápido, hay que leer estos textos para que veamos el argumento para terminar, ¿no? En relación con, en el capítulo 14, ¿ya lo tienen? Cuando sale el ángel a predicar el Evangelio eterno, vean lo que anuncia en el versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios, dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, a adorar a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar, las aguas. ¿Pero qué es esto? Les está ordenando, obligando a adorar a Dios. Ese es el tema. Una y otra vez, los que adoraban al diablo, a la bestia, al anticristo, no querían hacer nada de esto. Se negaban a hacer esto. Vean, para concluir en el capítulo 15, vean lo que anunciaron. En el capítulo 15 sale el séptimo ángel que tiene las 7 plagas, las últimas, ¿no? En donde es consumada la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que anuncian? ¿Qué? El cántico de Moisés, en el versículo 3, que es un himno de adoración, ¿no? Cantando las grandezas y maravillas de las obras de Dios Todopoderoso, sus juicios verdaderos, sus caminos. Él es Rey de los santos. Y vean en el versículo 4, ¿quién no temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? ¿Quién no? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones, ven lo que dice, vendrán, ¿y qué van a hacer? Adorarán
delante de ti. Y así termina el libro, ¿no? Este tema culminándose en los últimos capítulos, esto es lo que sucede. Y ya hemos visto la bomba. ¿Cuál bomba? Fuimos hechos para esto. Todos los seres humanos somos adoradores. Cada persona se dedica con su vida a adorar a alguien, ya sea a sí misma y sin saberlo en muchos casos y en otros abiertamente, al diablo mismo. Le están adorando. Al mismo enemigo que pretendía obligar a Cristo a rendirle, ¿qué? Adoración. Hay algo extraordinario en este asunto. Porque ya le ofreció a Cristo el mundo y toda su gloria. Lo que es suficiente, una pequeña mínima parte del mundo es suficiente para que cada persona en conversa haga su pacto con el diablo, ¿no? Si me ayudas y su lista de ídolos, fantasías incluso, ¿no? Para que se haga su voluntad, el diablo dice, sí, sí, sí. Se armó la bronca con el pobrecito Job. Lo tienes sobornado, le has dado todo lo que su corazón desea. Te aseguro de que si le quitas una mínima parte de lo que le has dado a este sobornado Job, pobrecito Job que cayó en el soborno, aceptó el soborno, te va a blasfemar en tu cara. Y el libro termina con Job adorando a Dios, ¿no? Al principio, Dios dio, Dios quitó, sea que alabado, sea adorado el nombre de Dios. Y con todos los demás, ¿no? Cuando Dios no hace su voluntad, cuando Dios no se doblega, cuando Dios no se presta, ¿no? Cuando Dios les dice no a sus peticiones y a los motivos de su corazón perverso, todos los demás, ¿qué es lo que hacen? Blasfeman a Dios, se niegan a doblegar ante Dios, aborrecen a Dios. Y el enemigo que está ahí hablándoles al oído, sin saberlo, se entregan al enemigo de sus almas. Increíble. ¿Por qué quiere ser adorado el diablo? ¿Qué es lo que no está dispuesto a hacer el diablo para lograr que cualquier persona se doblegue y le adore? ¿Qué es lo que no está dispuesto a hacer el diablo? Hay una bomba en este asunto y nos proporciona un perfil aquí, un filtro, una forma para ver la realidad de lo que está pasando en la historia humana, en la historia de cada nación, en la historia de cada persona incrédula, no convertida. En el Apocalipsis es la Babilonia de este mundo y todos sus ídolos. Es la mujer vestida, sentada sobre la bestia, la religión falsa. No voy a decir cuál sería esa religión. En el 17 el Apocalipsis, en el 18 la Babilonia religiosa, la Babilonia materialista. Todo esto a cambio de tu adoración. Fuimos hechos para adorar. Cada persona adora a alguien o algo. Así pasamos nuestra estancia en este mundo. Y lo que hacemos en este punto es determinante en relación con nuestro destino eterno.
Esto determina el destino eterno de cada ser humano. Todos los que no se doblegan y reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, se niegan a adorar a su Creador. ¿Qué tipo de bomba es esta? Y para los creyentes presentes, la prueba de ácido, cuando este Dios a tus oraciones impone su voluntad y te dice que no, quiero casarme, no, quiero ganar más, no, quiero, y haz tu lista, hasta puede ser, quiero procurar hijos, no, quiero cumplir. ¿Cuál sueño? No, no, no. Ahora le vas a adorar. Ahora le vas a honrar. Ahora a este Dios lo vas a glorificar. Ahora vas a decir las palabras que salieron de la boca de tu Señor, no como yo, sino como tú. Sea hecha tu voluntad. Padre, te damos las gracias por habernos reunido, por habernos permitido meternos más a fondo en este tema de la oración. Ayúdanos a adorar. Tu nombre, a glorificar tu nombre, a someter nuestra voluntad a tu voluntad, a negarnos a nosotros mismos. Y someternos a tu buena voluntad, agradable y perfecta, como un acto de adoración. En las grandes crisis de nuestras vidas, como lo vimos con David, y en todos estos asuntos en que nos vemos obligados a negarnos a nosotros mismos, a adorar, y mostrar que tú eres suficiente, que no necesitamos más, que tu gloria es infinita, tu majestad inconcebible, tu bondad para con nosotros incalculable, tu misericordia, tu amor. Basta. Es suficiente. Para que digamos con el salmista, Padre, que no hay nada ni nadie que deseamos más aquí en la tierra, menos en el cielo. Por eso te pedimos por cada creyente. Por los que no te conocen, te pedimos para que puedan ver que al adorarse a sí mismos, están cometiendo el pecado más grande posible. Están desperdiciando sus vidas.
Están haciendo la voluntad del enemigo de sus almas y están garantizando su propia perdición para que puedan arrepentirse y salir huyendo y caer de rodillas, suplicando tu salvación. Por eso te pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.